11:49 de la mañana, estamos en vivo aquí en Revista Alternativa, entregándoles a ustedes, nuestros usuarios, nuevo contenido, y hoy seguimos hablando de las noticias a nivel nacional porque no para el escándalo por el tema de los carrotanques en La Guajira, que en principio pues fue revelado por la W y que de allí se han desprendido un montón de tentáculos que ya van salpicando incluso al presidente del Senado, de la Cámara. Ya se habla de plata perdida, entregada, en medio de esos negocios, pues en los que habría terminado, se habrían perdido pues los carrotanques. Y por eso hoy en la mesa estamos con nuestro director, Jorge Lesmes. Jorgito, buenos días. Buenos días y malos días. Las declaraciones del señor Snyder hablan de 4.000 millones de pesos en maletines a escondidas, entregándole 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, 1.000 al presidente de la Cámara, y se abre una caja de Pandora donde se necesitan pruebas. Se necesitan pruebas, documentos, porque efectivamente, Jorge, pues esto hasta ahora son unas declaraciones que todavía ni siquiera han llegado a la Fiscalía, y por eso, para poder explicar este tema, para entender cuáles son las consecuencias, en qué podría terminar todo esto, le damos la bienvenida al abogado Fabio Mar. Fabio, gracias por acompañarnos en esta mesa. No, nada de gracias. El gusto, el honor es mío. De verdad que me siento como en casa cuando estoy en Alternativa. Un abrazo grande, Jorge. Qué gusto verlos, qué gusto. Bueno, y empezamos esta conversación a todos los usuarios pues diciéndoles gracias por acompañarnos, por conectarse, y saben que pueden seguirnos ahí como Revista Alternativa. Jorge, se develan y se revelan entonces estas declaraciones de Snyder Pinilla, donde ha dado pues algunos visos de qué fue lo que empezó a pasar según él y en sus palabras, y ya vamos en repartición de 4.000 millones de pesos, dice él, que fueron entregados al presidente hoy del Senado, Iván Name. Sí, y no solamente al presidente del Senado ni al presidente de la Cámara, también relaciona a una alta funcionaria del gobierno, a Sandra Ortiz, la consejera para los temas regionales. Se habla de que hubo una reunión en el Hotel Tequendama donde se estaba hablando de 6.000 millones de pesos, de los cuales 3.000 recibiría el presidente de la Cámara, el doctor Name, y también que hay ministros, empezando por el ministro del Interior, involucrados en esto. Pero yo vuelvo y repito, todo esto necesita pruebas, no solamente una declaración a los medios de comunicación. Sí, y por eso, Fabio, entonces, a ver, estas declaraciones son muy graves, se están aplicando no solamente a altos mandos del Congreso de la República, sino además ya terminan en la presidencia, y hasta hoy, como dice Jorge, pues no hemos visto un solo documento donde se pruebe que efectivamente esa plata fue entregada o repartida. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, en primer lugar, de estas declaraciones de Snyder Pinilla? Sí, como lo decía Jorge, en este tipo de afirmaciones, cuando se trata de la concesión de un principio de oportunidad, que es una figura mediante la cual una persona se convierte en testigo de cargo, en lo que conocemos habitualmente en el lenguaje cinematográfico como el soplón, es esencial que esa persona aporte pruebas que corroboren su versión de los hechos. ¿Por qué? Porque la persona que está siendo beneficiada con un principio de oportunidad, que parece que es este caso, tiene una natural inclinación a querer decir cosas que no corresponden a la realidad para beneficiarse de efectivamente del principio de oportunidad. Entonces tiene que haber, en primer lugar, un despliegue investigativo por parte de la Fiscalía General de la Nación para corroborar con otras pruebas, que llamamos los abogados pruebas periféricas, corroborar este evento. Jorge, y es que la Fiscalía lo ha dicho, ¿no? Todavía no llegan documentos, todavía no llegan pruebas, efectivamente se pidió el principio de oportunidad, pero aún así lo que ha hecho Snyder Pinilla con su abogado, que es importante decirlo porque este personaje es de alta connotación nacional y es el abogado Luis Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción,
pues lo que ha hecho es estar en medios de comunicación, pero a la fiscalía todavía nada. Bueno, Luis Gustavo Moreno es un abogado graduado con honores en el tema de los manejos de información en sus negociaciones que hizo con la Fiscalía en el momento en que negoció el tema de las denuncias por la corrupción en la Corte Suprema. Uh-huh. Ahora recuperó su tarjeta profesional, está de abogado de Snyder Pineda y su hermano es abogado del que era director de la agencia de alto riesgo, el señor Olmedo. Entonces, ellos dicen que hay una matriz que le presentaron a Fiscalía. La Fiscalía dice que todavía no ha llegado esa matriz y lo que se está hablando hoy es que hay una reunión hasta el próximo miércoles con la Fiscalía para presentar esta denuncia. Entonces llama mucho la atención de que esto salga primero en medios, se ventile lo de los 4.000 millones de pesos y el proceso está ahí, sin ninguna respuesta todavía por parte de la Fiscalía. Fabio, usted es abogado, usted sabe cómo funciona este mundo y ustedes los abogados tienen, digamos, esa particularidad de saber mirar cuáles son las jugadas que más le convienen a su cliente, ¿no? Entonces, abogado, cliente, dígame la verdad, usted es culpable, usted recibió plata o no, y así nos vamos moviendo. Le hago esta introducción para preguntarle si a esto le falta una pieza, cuál es el objetivo real de Luis Gustavo Moreno, de su hermano, con Snyder Pinilla y Olmedo López. Bueno, ahí lo que es importante es siempre adelantar la gestión encomendada, en este caso particular la defensa de los intereses del cliente de uno, en este caso los clientes de los colegas, siempre bajo la premisa de obtener el mejor beneficio posible para el cliente. Si ese beneficio se llama principio de oportunidad, si se llama principio de oportunidad más preacuerdo, si se trata de una mezcla de preacuerdo más principio de oportunidad más irse a juicio, pues bienvenido. Eso solo lo sabe el abogado y solo lo puede determinar el abogado en conjunto con su cliente, porque quien va a padecer las consecuencias positivas o negativas de la estrategia jurídica no es el abogado, es el cliente. Si el principio de oportunidad falla, por ejemplo, ese señor tendrá que irse a un juicio y podrá eventualmente ser condenado. Entonces la decisión de cuál es el mecanismo procesal idóneo solo lo puede tener el abogado avalado, aceptado, conestado con su cliente. En este caso particular, por la sensibilidad de la información que parece que tiene este ciudadano Snyder, debe ser lo más adecuado tramitar un principio de oportunidad. Vamos a ver si la fiscalía lo tramita. Vamos a ver si un juez de control de garantías lo avala, porque recordemos que aquí se requieren dos etapas necesarias, obligatorias por parte del Estado. En primer lugar, que un fiscal delegado avale esa matriz de colaboración y decida tramitar un principio de oportunidad total que le dé inmunidad total al ciudadano. Y luego de eso, ese principio de oportunidad es sometido a un juez de control de garantías, quien avalará que se haya adecuado el procedimiento y se haya de alguna manera compaginado con los estándares legales que se requieren. O sea, a esto le falta mucha tela por cortar, Daniela. Nosotros no podemos decir en este momento, hoy, 3 de mayo, que ya hay un principio de oportunidad andando y que este señor se va a convertir en testigo de cargo, en el soplón, de ninguna manera, de ninguna manera. Jorge, y nosotros somos periodistas, estamos siempre buscando, pues, en este caso, justo a esos protagonistas para poder entender qué es lo que está pasando, pero escoger ciertos medios funciona como estrategia, digamos. Entonces, en este momento, ¿sí le hace falta una parte a toda esta historia? Yo creo que sí. Ayer algunos colegas decían que si el señor Snyder quería contar todo y salvar su vida y garantizar como tener un pasaporte, que escogiera 3-4 medios, contara la historia y que ese pasaporte le iba a servir también para presionar un poco a la fiscalía y que la fiscalía revisara la matriz de la negociación. Finalmente lo hizo, escogió 2 medios, a Semana y a la W,
En la madrugada publicó Semana, a las 6 de la mañana publicó la W, y yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Fabio. Acá lo que viene ahora es qué pruebas tiene el doctor Schneider para señalar semejante acusación, porque son dos personas vitales en el Congreso de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, con una serie de reformas propuestas por el gobierno, como es la reforma a la salud, la reforma pensional, y lo que se viene en la discusión en la Cámara, que es para aprobar la reforma pensional, que es lo más importante que tiene en este momento el gobierno en el trámite legislativo. Bueno, y es que justamente por esa falta de pruebas, hoy Sandra Ortiz, que es la consejera presidencial para las regiones, ha emitido un comunicado, Fabio y Jorge, donde dice que no solamente no va a renunciar, sino que además va a presentar acciones para defender su buen nombre. Aquí, como ustedes lo pueden ver en este momento, este fue el comunicado que se emitió después de que efectivamente pues el ex subdirector Schneider Pinilla de la Unidad de Gestión del Riesgo le dijera a Vicky Dávila y a Daniel Coronel que esta plata había sido repartida y que ella habría estado en medio de esas negociaciones para hacer esta repartición de los dineros. Fabio, digamos, en medio de esta falta de pruebas, la consejera, ¿qué puede hacer o cuáles son los trámites que se inician? Porque justamente pues esto también afecta de manera directa al gobierno nacional, pues tanto que el presidente dice que va a crear una comisión técnica anticorrupción. Bueno, digamos, la creación de una comisión técnica anticorrupción, eso me parece a mí que es pura pólvora y no hace ningún efecto. Colombia ya tiene suficientes instituciones que persiguen la corrupción. Está la Fiscalía General de la Nación, pues por Dios que se investiga esos asuntos, la Procuraduría, la Contraloría, las oficinas de veeduría y control interno de cada entidad, está la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. O sea, crear más comisiones, eso es el famoso aforismo que el doctor Lesmes lo conoce bien: si quieres que algo no se haga, dáselo a una comisión. Entonces, descartemos eso, que no es más que una idea politiquera. Ahora bien, ¿qué puede hacer Sandra Ortiz? ¿Qué puede y qué debe hacer Sandra Ortiz? Sandra Ortiz rápidamente debe radicar en la Fiscalía General de la Nación una solicitud para que se le oiga en calidad de interesada en este proceso, es decir, en la figura de interrogatorio o de declaración jurada. ¿Por qué? Porque ella está siendo señalada por quien en este momento, y al menos por medios de comunicación, entendemos será el testigo de cargo. Entonces Sandra tiene que salir y decir: mire, yo he sido nombrada por este señor, quiero venir a aclarar mis circunstancias, quiero venir a contar mi historia, para lo cual pide pista, estoy utilizando una expresión que por supuesto no es técnica, pide pista al interior de la fiscalía para contar su versión de los hechos. Yo quiero narrarles y decirles una cosa muy particular: no todo lo que se dice en un principio de oportunidad es cierto. Ha habido casos documentados aquí en Colombia y por supuesto en otros lugares del mundo, donde una persona que se acoge a la inmunidad, que es como se llama técnicamente, de ser testigo de cargo, y siendo testigo de cargo se le levanta, se le impide ser sancionado penalmente, no siempre dicen la verdad. A veces exageran, a veces decidida y descaradamente mienten, a veces guardan información porque es muy comprometedora. Entonces, una persona que tiene, digamos, que se ve literalmente entre la espada y la pared, en este caso, entre dar un testimonio o irse a la cárcel, por supuesto prefiere el testimonio. Y para hacerlo atractivo a las autoridades, a veces puede engañar. Jorge, en estas investigaciones lo que sí hemos podido ver es que efectivamente sí hubo unas irregularidades con el tema de los carrotanques. O sea, aquí sí hay un hecho de corrupción, ¿no? Sí, la base de todo esto es la contratación de los carrotanques. Entonces, a partir de ahí, lo que dice el señor Pineda es que de esa plata se sacaron 7.000 millones de pesos. Los prestó uno de los contratistas. Esa plata se entregó en efectivo y también está diciendo que él se quedó con algo y que en el momento de la negociación él va a resarcir ese dinero. Ahora,
si ese dinero lo entregó uno de los contratistas, ¿sería el contratista a quien le dieron el contrato de los carrotanques? Claro, pero Fabio, usted decía algo ahorita importante y es el hecho de que el principio de oportunidad no quiere decir pues que sea la verdad absoluta, ¿no? Pero esto pues al final sí podría tener graves implicaciones con las personas mencionadas. Quiero que usted nos explique si esto, o sea, si lo que él dice siendo verdad o pues no siendo verdad o sin presentar las suficientes pruebas, estas personas salpicadas, que no hablamos de nuevo de nada más y nada menos que el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Representantes, la consejera presidencial para las regiones, ¿podrían terminar en la cárcel? Sí, claro, claro, claro. De comprobarse que las informaciones aportadas por el testigo de cargo son ciertas, y ojo, eso le corresponde a la fiscalía, no le corresponde al testigo de cargo. El testigo de cargo se limita simplemente a contar que él presenció, que él participó en unos hechos que son delictuosos, no cabe la menor duda. Entregar dinero en efectivo, producto de contratación estatal, es un delito, de eso no hay duda, y le corresponde a la fiscalía, con la ayuda del testigo de cargo, digamos, dilucidar y terminar de armar el rompecabezas. Si ese rompecabezas se arma de la manera adecuada, con suficiencia probatoria, estos señores se tienen que imputar, se tienen que acusar y por supuesto tienen que responder ante la autoridad. Lo que no puede pasar, y esta es una prueba de fuego para la nueva fiscal y sus delegados, es que salgan a la topa tolondra a imputarle cargos a estos ciudadanos, a iniciarles investigaciones y que luego se pruebe que el famoso topo, que el famoso testigo de cargo, realmente lo que tenía era un chismero y una cantidad de historias que no son corroborables porque no son ciertas. Pero ojo, es que eso ha pasado en la historia judicial colombiana. O sea, yo no estoy aquí inventándome esto como por decir, no, eso ha sucedido y se ha documentado, que personas que se quieren acoger a las figuras de inmunidad total o parcial, con tal de lograr su inmunidad, dicen cualquier locura. Y la fiscalía les cree. Y después, en un juicio oral, van a ser controvertidas, van a aportarse pruebas que prueben, que muestren que no es cierto lo que este testigo dijo. Bueno, a todos nuestros usuarios a esta hora, 12:06 de la tarde, les decimos gracias por estar aquí conectados con nosotros, escuchando todo lo que está pasando en medio de este escándalo de corrupción nuevamente que salpica al gobierno nacional de Gustavo Petro, específicamente a la unidad de gestión del riesgo y hoy a los presidentes de Cámara y Senado y también a la consejera presidencial de las regiones sobre una repartición de más de 4.000 millones de pesos que habría hecho Sneider Pinilla, ex subdirector de la unidad de gestión del riesgo. Así que les damos las gracias, estamos recibiendo sus comentarios aquí a través del chat de YouTube y también a través de nuestra cuenta de X. Jorge, hoy la consejera presidencial para las regiones está además en La Guajira, paradójicamente, ¿no? Sí, no, y está en un evento muy importante con la empresa privada que mañana van a abrir la llave por primera vez en La Guajira para darle agua potable a los ciudadanos, a los niños que se mueren de sed, que se mueren de toda la contaminación de estas aguas que no son potables. Yo tengo una pregunta muy abierta, que es, si la plata se recibió en efectivo, se entregaron 3.000 millones de pesos en un sótano y la otra plata, los 1.000 millones, se llevaron a Montería. ¿Cómo llevó el señor Sneider esos 1.000 millones de pesos en efectivo para llegar a golpear en un apartamento y entregárselos al presidente de la Cámara? Fabio, el señor Sneider deberá presentar una trazabilidad, facturas, un papel firmado para que le avalen este testimonio al que hace referencia Jorge en su pregunta, o digamos, una denuncia tan grave, pues, ¿cómo se puede argumentar? No, sumamente difícil porque, Daniela, bueno, y esto pues por supuesto esa pregunta la hace Lesmes, porque pues no se nos olvide que Lesmes investigó el proceso 8000, donde seguirle el rastro al dinero en efectivo fue determinante. En estos casos, en estos eventos de corrupción en que hay dinero en efectivo
la trazabilidad es sumamente compleja. Nadie en su sano juicio va a firmar un recibo de caja por un soborno. Es decir, si yo soy un congresista y a mí me entregan 2.000 millones de pesos, no pretenderá quien me está sobornando, quien me está comprando, quien me está entregando el dinero, que yo le firme un recibo de caja por concepto de sobornos y coimas. Entonces, la prueba en estos casos es una prueba tremendamente compleja de conseguir para la fiscalía. Por supuesto, es la prueba testimonial, por un lado, pero debe haber otro tipo de corroboraciones. Por ejemplo, allanamientos e inspecciones al lugar de residencia y al lugar donde se entregó el dinero, a ver si todavía el dinero está ahí. Solo en gracia de discusión, permítame ejemplificar que en este momento se hiciera un allanamiento a la casa de una de estas personas y allí se encontraran una suma similar, parecida, cercana a lo que está alegando Snyder. Ahí tendríamos entonces otro indicio importante. Por ejemplo, si esa persona fue y consignó el dinero en un banco y aparentemente, posiblemente, podría haberse un incremento patrimonial con ocasión de ese dinero. Pero claro, hay unos delitos que se cometen en las sombras, en la oscuridad, que no dejan rastro. Y eso es lo tremendamente difícil de investigar en este caso. Nada fácil la tiene la fiscalía, nada fácil. Miren, ustedes ven en este momento nuestra transmisión en vivo, nuestra página web www.revistaalternativa.com, que pueden ir a visitarla, consultarla. Allí encuentran todo el contexto y la historia de esto que enreda hoy al Gobierno Nacional y a la Unidad de Gestión del Riesgo. Pero, Jorge, esto sin duda es carne para los medios de comunicación, por supuesto para nosotros que somos productores y reproductores de noticias, pero nosotros y usted que tiene bastante experiencia en estos temas, ¿en qué puede terminar? Porque siempre decimos, es que este escándalo, este otro escándalo, pero termina en nada. Sí, yo esta mañana estaba haciendo un listado de lo que ha pasado con los grandes escándalos donde se dice que se ha entregado platas. Digamos, el más reciente de todo esto es el de los Char. En Barranquilla, donde dijo que se había entregado 500 millones de pesos y finalmente la prueba era una imagen de un paquete que no ha sido lo suficientemente contundente para demostrar la situación. Ahora, Fabio planteaba un tema, es que la plata puede haber estado consignada o entregada, pero yo me imagino que el señor Snyder con 4.000 millones de pesos en unas maletas, con la responsabilidad de entregar esos dineros, alguna foto, video, alguna cosa tenía que dejar como registro para garantizar que la plata sí la entregó y no se quedó con ella. Porque si la plata la consiguieron y quien va a ser importante en todo esto es el contratista que prestó la plata, los 4.000 millones de pesos en efectivo, alguien tiene que responderle al contratista por esa plata y si Snyder tenía el manejo, tiene que responderles a quién se la entregó o si se quedó con ella. Miren, estamos recibiendo a esta hora comentarios de nuestros usuarios conectados, que se le investigue y que respondan al país, sea quien sea, obvio como todos los petristas mientas. Bueno, aquí obviamente recibimos todas las opiniones de nuestros usuarios, pero Fabio, le hago la misma pregunta, pero en materia, digamos, penal e investigativa. ¿En qué puede terminar todo esto? Porque es, digamos, si decimos que ya empezó, pues en teoría no, porque la Fiscalía todavía no ha empezado ese proceso de oportunidad, ¿no? O sea, de principio de oportunidad. Entonces, ¿en qué puede terminar todo esto o cuándo debería empezar, además? Yo creo que la pregunta más pertinente es ¿cuándo va a empezar esto? Porque ¿cuándo va a terminar? Nosotros nos podemos demorar aquí una década, ¿no? Recordemos que estos procesos toman años. Cada uno de los involucrados en esto pondrá abogados muy hábiles seguramente que y desplegarán estrategias defensivas muy agresivas, muy interesantes. A mis colegas todos muy capaces, entonces hay que ver cómo se mueve este asunto. Yo personalmente creo que esto debe empezar la próxima semana. Nosotros deberíamos tener decisiones por parte no solo de las autoridades, sino también decisiones políticas en torno a estos eventos. Señalar al presidente del Congreso, del Senado y de la Cámara y señalar a una alta consejera que es mano derecha del presidente Gustavo Petro también debe causar un sismo político importante. Aquí no solo hay responsabilidad judicial,
que tendrá que haberla, sino que esto tiene que llevar a que haya consecuencias políticas. Yo no sé, desconozco, no, de verdad que no conozco a esta señora Sandra, pero pues caramba, estar sostenida en un cargo cuando se le ha señalado recibir dineros es difícil y maltrata aún más la imagen del presidente. Sí, aún más, porque además, Jorge, todos los días estamos viendo diferentes noticias. Si no son las armas perdidas, que no es real, son las reformas. Si no es las reformas, el ministro de Hacienda. Si no es el ministro de Hacienda, son las marchas. Y ahora este escándalo. Pero mire, hablemos ahora, Jorge, de los trinos del presidente Iván Name, del Senado, que dice que pues esperará justamente que se responda, o que más bien recibir esa declaración de Snyder Pinilla para poder entender qué es lo que él manifiesta específicamente sobre el presidente del Senado, y que ahí pues él también tomará las acciones pertinentes, y mientras tanto sigue como presidente. ¿Esto qué consecuencias puede traer? Porque hablábamos al principio de esas reformas que además están en trámite, ¿no? O sea, todo termina en un punto y es la política al final. Yo creo que con la experiencia de tantos años de investigación y lo que pasó un poco en el 8000, la situación del presidente del Senado y de la Cámara es muy compleja, porque están señalados. Ellos han guardado silencio, me imagino sus abogados les han dicho que hasta que se conozca las pruebas que va a entregar Snyder Pineda a la Fiscalía, ahí deben tomar unas acciones, si es recomendable que se retiren mientras que hacen la investigación, si van a arremeter en una denuncia penal contra el señor Pineda, y falta ver qué dicen los otros testigos, porque en la pista, como dice Fabio, está el doctor Olmedo, que dice que en su momento él también quería hablar. Entonces, yo veo que es un tema muy complejo, muy complicado, tanto para el gobierno como para el Congreso en general, con esa imagen terrible que tiene el Congreso y con sus dos cabezas señaladas de haber recibido 4.000 millones de pesos. Fabio, por supuesto, cuando uno lo acusan de algo, uno intenta defenderse y será inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y antes de hacerle la pregunta, quiero que nuestros usuarios vean también lo que dijo Andrés Calle, el presidente de la Cámara de Representantes, a través de un comunicado en el que señala que frente a las declaraciones de Snyder, Augusto Pinilla expresa su firme compromiso con la transparencia y la verdad frente a lo relacionado con una compra irregular de unos carrotanques en La Guajira, que además de eso quiere dejar claro que él no ha tenido relación alguna con dicho contrato ni con ninguna otra actividad similar, y termina pues este comunicado diciendo que él también va a defender su buen nombre ante todas las instancias. Usted como abogado, Fabio, ¿cómo ve estas posiciones de ambos presidentes? Porque bueno, es que no solamente es el tema de sus cargos importantes, sino dónde están y lo que representan, y que pues al final el Senado, el Congreso de la República en este caso, termina como siempre salpicado. Sí, realmente es muy lamentable, Daniela, toda la mala imagen que tienen los congresistas. Incluso esta mañana estaba viendo que ya les firmaron el decreto de aumento de salario, ¿no? Entonces hay todo un ruido en torno a la función de congresista. Ganan casi 50 millones de pesos, pero trabajan poco y están sometidos a este tipo de escarnio público y estos escándalos. Es muy lamentable, yo creo que eso maltrata profundamente la institucionalidad. A mí no me cabe la menor duda que ese tipo de acusaciones tienen que investigarse no solo a profundidad, que es una frase que aquí en Colombia nos encanta, ¿no? Vamos a investigar exhaustivamente, sino que además debe investigarse con la mayor prontitud, porque no puede quedar una mácula sobre los presidentes de Cámara y Senado, presidente y vicepresidente del Congreso respectivamente, de acusaciones tan graves. Es que recibir dineros en efectivo es la forma más asquerosa de corrupción en el sector público, es la forma más virulenta de corrupción.
y no estamos hablando de pesos, que ya sería grave, estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, estos señores hicieron lo que yo creo que tenían que hacer, que es salir a desmentir las acusaciones, pero eso solo es un acetaminofén para una fiebre política en este momento. El verdadero problema son los hallazgos judiciales que tienen que darse lo más pronto posible. Ellos tienen fuero, recordemos que ellos tienen un fuero particular, los congresistas tienen un fuero que atañe a la Cámara, a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de Instrucción, es decir, no son susceptibles de ser investigados como el resto de los ciudadanos, el resto de los mortales. Y ya, yo creo que ya tienen que iniciarse las investigaciones, tienen que ser llamados cuanto antes a versión libre, que es como se conoce las explicaciones que dan los congresistas en su fuero particular. Seguiremos, Jorge, escuchando de esto en medios de comunicación, pero así, de a pedacitos, ¿será? Sí, pues esa ha sido la estrategia de su abogado Moreno, experto en el tema. Él también fue a cuentagotas sacando la información, pero yo insisto de lo que dije desde el principio, esto no puede quedarse simplemente en una declaración de que se entregó una plata. Debe haber una prueba mucho mayor porque las implicaciones a nivel político son enormes. Pero además, Jorge, también a veces, y Fabio, quiero saber usted qué piensa de esto como abogado, porque también resulta contradictorio y es que nosotros desde aquí, desde Revista Alternativa, ¿no, Jorge? Hemos intentado en varias ocasiones, desde la semana pasada, de hecho, contactar al abogado Luis Gustavo Moreno para que él nos cuente cómo va el proceso, si no es, pues, hablar con... ¿Y qué le ha Pinilla. contestado? Daniela, debo ser claro, como sabes, mi vida se partió en dos y a mi regreso a Colombia tengo una convicción de vida con la verdad. Y la verdad es que en este momento no puedo hablar de, abro comillas, cómo va el caso. Pero sí debo decirte que como es de conocimiento público, solicitamos principio de oportunidad para nuestro protegido bajo la premisa de contar la verdad. Contradictorio, ¿no? ¿A usted qué le dice eso, doctor Umar? Bueno, es una posición sumamente difícil la que usted me pone como buena periodista que es, Daniela. Sabe arrinconar a sus invitados, caramba, qué susto, qué susto. Pues mire, yo le quiero decir que los hechos que cometió Moreno pues merecen todo el reproche, por supuesto. Lo que él hizo estuvo mal hecho. Recibir dineros en efectivo, bueno, unas cosas pues muy lamentables. Pero él pagó su deuda con la sociedad y tiene todo el derecho a rehabilitarse profesionalmente. Entonces lo que está haciendo, yo creo que tiene todo el derecho. Que uno lo escogiera de abogado o no, esa es otra discusión. Pero decir que Luis Gustavo Moreno debe pagar una sanción eterna, de ninguna manera, de ninguna manera. Y quiero aclararle una cosa, es un gran abogado, cometió actos de corrupción, pero es un gran abogado. Ese señor conoce el sistema acusatorio, conoce el sistema procesal colombiano y está habilitado para ejercer la profesión de abogado. Ahora, ¿por qué uno escoge darle a ciertos medios de comunicación noticias? Yo creo que eso habla es de la relación, del feeling, si se quiere, de la conexión que uno como abogado puede tener para ciertos eventos con ciertos periodistas y con los enfoques que puede tener este o aquel medio. Por ejemplo, yo que hablo con periodistas permanentemente, hay casos que uno quiere que los conozca la Revista Alternativa, hay casos que uno prefiere que no se conozcan en medios por ahora. Entonces ahí hay como una especie de negociación, si se me permite la expresión, de a qué medio le voy a entregar esta información, porque eso sí puede influir positiva o negativamente en la investigación. Yo en general le quiero decir, y con esto termino, que a mí me parece que el mecanismo de filtrar a los medios de comunicación las piezas procesales no es el adecuado, pero también reconozco que por cuenta de la lentitud y la desidia judicial colombiana, a veces hay que hacerlo. Bueno, esa también es una opción, ¿no? Para empezar, como dice Fabio, a calentar el tema y decir, bueno, aquí sí hay algo, aquí sí hay investigación, aquí necesitamos que esto empiece ya. Pero quiero leerle esto que sale, Jorge, porque dice el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República hace minutos: me comuniqué con el presidente, está atento y consideramos que son muy graves las afirmaciones relacionadas con el presunto recibo de dineros a la consejera Sandra Ortiz. ¿Eso qué dirá?
que se le van a pedir la renuncia, porque esta entidad no tiene dientes, ¿no? Esta entidad es un saludo a la bandera en muchas de las investigaciones que se hace. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Fabio, digamos, yo respeto mucho qué decisión toma cada persona, qué medio le da, cómo se lo da. Finalmente uno como periodista debe tener la responsabilidad del manejo de la información. A mí me llama mucho la atención porque es que acá los dos congresistas señalados, el presidente del Senado no es petrista, es representante de los verdes, ha tenido un enfrentamiento muy fuerte con el presidente. Por el lado de Calle es del Partido Liberal. La Cámara dice que ha estado más cercana al gobierno. El gobierno está muy esperanzado que los cambios que quiere hacer en la reforma pensional lo logren ahí. Entonces, el momento político, el momento de quien está manejando el proceso, que es el doctor Moreno, que es experto en el manejo de entregar las pruebas, yo creería que debe tener un arsenal de información para haber soltado semejante información de corrupción al interior del Congreso de la República. Fabio, para usted ¿qué le devela lo que está pasando en este momento? Así como a mí me parece que estamos en un momento muy interesante desde el punto de vista judicial y político, porque hay que analizarlo desde varias ópticas y pues analizar las aristas. En primer lugar, uno no puede abstraerse de que este fue un gobierno que prometió que este tipo de cosas no iban a pasar. Yo sé que eso lo promete todo el mundo y todos los gobiernos, pero es que este candidato, actual presidente de la República, digamos que su bandera sí era muy clara que este tipo de eventos no tenían por qué suceder, y han sucedido por montones. O sea, tiene al hijo investigado, y vaya investigación la que tiene el hijo en este momento. Ratificaron al fiscal del caso, ¿no? Primera señal de que la fiscal general actual ya ejerció el famoso deber de desenmarcarse, el deber de deslealtad que tiene, de ingratitud con el presidente. Fuera de eso, una cantidad de funcionarios del alto gobierno salpicados directa o indirectamente, pero al fin y al cabo manchados por escándalos muy, muy pesados de corrupción, de desidia. Entonces, lo primero, Daniela, que yo creo que uno tiene que hacer es reflexionar sobre qué es lo que nos está pasando a nosotros en Colombia, que el presidente que prometió que no iba a pasar esto, está siendo víctima de este tipo de eventos. ¿Será que es que en Colombia realmente no se va a poder luchar contra la corrupción, ni ni ningún gobierno? Primera cosa. Y desde el punto de vista judicial, a mí me parece que estamos iniciando el proceso, pero comparto completamente la posición del ESMED. Si Luis Gustavo Moreno se lanzó al agua a que su cliente dijera lo que dijo, es porque seguramente tiene más pruebas. Pudo haber grabado a sus contertulios, por ejemplo, sin ninguna dificultad. Pudo haber sacado videos entregando los dineros. Ahora, hay que rodear a ese señor, ¿no? Al señor hay que protegerlo, sacarlo del país si es del caso, pero lo que no puede pasar es que ese señor vaya a sufrir un atentado o se vaya a accidentar, de ninguna manera. Bueno, vimos lo que le pasó al coronel Dávila, ¿no? Sí, lo que le pasó al coronel Dávila, ¿no? Jorge, aquí hay una pregunta de un usuario que me parece interesante y dice: José Humberto Gómez Castro, ¿y Velasco qué? Bueno, es que Velasco está señalado en todo esto, porque Velasco dicen que participó en la reunión del Hotel Tequendama, y en esa reunión del Tequendama es donde se dice qué plata se le va a dar a Name. Velasco ha salido vehementemente a decir que el señor Schneider es un ladrón y que tiene que hablar ya y que la fiscalía tiene que actuar ya. Entonces, y hace referencia también que el tema de corrupción de esta entidad es desde el gobierno pasado y que la fiscalía debe enfilar una investigación para determinar qué pasó. Yo creo, Daniela, que esto apenas está empezando. Acuérdese lo que pasó en el caso de la niñera de Laura Sarabia y mire dónde vamos. Aquí el tema de los carrotanques, que era un tema para surtir agua a una
región que estaba seca, con muertes y todo esto, mire dónde vamos. Fabio, ya para ir cerrando, ¿usted qué opina o qué análisis ha hecho de esto específicamente de los carrotanques? Porque claro, hoy hay, digamos, todas estas aristas que salen, que salpican a estos grandes personajes del gobierno nacional y que efectivamente, pues me imagino que el presidente en una introspección dirá: ¿a quién escogí? Pero bueno, esas respuestas las sabremos después del mismo gobierno. Pero estas denuncias de los carrotanques, de escoger a quién le doy agua, a quién no, de los niños esperando en La Guajira y muchos de ellos muriéndose justamente por falta de esa agua que se necesitaba en medio de una emergencia, ¿qué le puede recaer a Olmedo López? Porque tampoco se puede desviar la atención de lo que sí es un hecho factible que pasó con los carrotanques. Claro. Bueno, lo primero que uno debe señalar es que la unidad para la gestión del riesgo tiene un régimen particular de contratación pública. Por su naturaleza, no está sometido a las formalidades, a la demora de otro tipo de contratación, que es la que regula la Ley 80. Por ejemplo, si el Ministerio de Cultura, por poner un ejemplo, quisiera contratar algo, tiene que abrir una licitación, una invitación pública, tiene una serie de hitos de contratación que adelantar porque es lo que se impone. En cambio, en la unidad para la gestión del riesgo, precisamente porque se están atendiendo emergencias, desastres, puentes caídos, inundaciones, sequías, incendios, no hay tiempo para este tipo de procesos contractuales largos y pesados. Entonces, hay una forma de contratación que favorecería eventos de corrupción. Cuando yo a dedo puedo contratar 60, 70, 80 mil millones de pesos, pues por supuesto que es más proclive a la corrupción a que si lo hago a través de sistemas y mecanismos de contratación, de oferta pública, que se demora mucho más tiempo. Entonces, es lo primero que uno debe decir. Ahora, eso no excusa ni explica que haya corruptos ahí, que me parece terrible. Simplemente estoy diciendo que es un medio idóneo para que este tipo de eventos sucedan. En relación con los carrotanques, mire, eso es una gran payasada de este gobierno y en general de todos los gobiernos. ¿Cómo es posible que La Guajira, que tiene mar, no se le haya podido poner plantas suficientes de desalinización y los carrotanques que compraron no se haya previsto que su peso hacía imposible que transitaran por las pues, vías, trochas, que no son vías, ¿no? Por los caminos de la Guajira? Entonces terminaron enterrados esos camiones. Imagínese usted el desastre. ¿Cómo es posible que no haya un acueducto allá? Esa es una cosa terriblemente dolorosa, pero es ante todo y por encima de todo responsabilidad de los gobiernos locales y departamentales. La Guajira tiene un índice de corrupción elevadísimo. Más de 100 usuarios conectados a esta hora con nosotros, Jorge, Revista Alternativa, en YouTube, también en X, no olviden que nos pueden encontrar como Revista Alternativa. Y quiero cerrar antes, Jorge, mire este comentario también de uno de nuestros usuarios que interactúa con la revista, Farid Puello Pérez. Nada justifica la corrupción y se debe castigar penal y socialmente, sea de derecha, izquierda o de donde venga. Así que con este comentario rápidamente, Jorge, ¿cuál es su conclusión? No, yo creo que debe continuarse la investigación. No hay que olvidar que las IAS, Procuraduría y Contraloría, siguen investigando el tema de los carrotanques. La Contraloría anunció un pronunciamiento para la próxima semana. La Procuraduría está en lo mismo y a esto se suma este nuevo episodio que es mucho más grande, es un escándalo nacional por la connotación de que los dos presidentes del Congreso están señalados de haber recibido 4.000 millones de pesos. Doctor Fabio Omar, para cerrar, su conclusión, por favor. Que todo esto emana un olor a podredumbre. Yo creo que nosotros en Colombia ya estamos dolorosamente acostumbrados a que este tipo de situaciones, de episodios, de escándalos sucedan, pero no nos debemos acostumbrar.
bajo ninguna circunstancia. No puede ser que este país jodido de plata, y escúchame mi expresión, este es un país difícil, aquí llegue un señor a repartirle a los más altos dignatarios del gobierno y del Estado, digamos, plata en efectivo, como si otra vez volviéramos a las épocas del cartel de Cali, a la época del cartel de Pablo Escobar, a las prácticas más mafiosas de todas, que es la repartija de plata en efectivo. Hágame el favor, esas sumas de dinero, por Dios, ¿qué pensará un colombiano de a pie, el señor que vende tintos, el ilustrador, el profesor en una escuela por allá rural, sabiendo que un congresista se gana casi 50 millones de pesos y que no le alcanzan, entonces tiene que robarse o recibir coimas por no sé cuántos miles de millones de pesos? Qué dolor, qué vergüenza. Un abrazo grande para todos. Fabio, gracias por estar con nosotros aquí en Revista Alternativa. Un abrazo muy grande. Me siento como en casa cuando estoy con ustedes. Y Jorge, entonces esperamos a ver qué pasa y qué viene. Y seguir investigando, y seguir mirando, porque esa es la responsabilidad nuestra, ¿no? Y a todos nuestros usuarios, gracias por acompañarnos, gracias por haber estado aquí con nosotros. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ahí abajito les ponemos cómo nos encuentran en todas las redes sociales. No olviden buscar www.revistaalternativa.com para que también lean nuestro contenido y suscribirse aquí en el canal de YouTube. Es gratis, van a la campanita y ahí estamos todos los días dándoles contenido. Y no olviden tampoco, a quienes nos ven a esta hora, que nuestra revista ya está a la venta, ya están los puntos, ya pueden ir a comprarla con la entrevista exclusiva del señor de los impuestos, Mr. Taxes, con nuestro director Jorge Lesmes y todo el contenido que hay en ella. Recibimos todos sus comentarios, un abrazo y gracias por acompañarnos.